Buenas tardes, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Este va a ser el Periscopio 801, que no está nada mal. Va a hablar de justicia. Unas pequeñas introducciones. Periscope es tan interesante como la televisión, pero muchísimo más. Amigos de Brasil, amigos de México, amigos de Venezuela, amigos de Chile, amigos de Turquía, amigos de Hungría, amigos de Alemania, hartos de cómo funciona Alemania. A través de Periscope están viendo este programa que os dirijo a vosotros. Os voy a poner los datos de Periscope para que los conozcáis. O sea, si queréis ver todo lo que hemos hablado estos últimos tiempos de economía, de CDS, de banca, de los CDS y los CDOs, el Periscope es Ángel Gimeno for Presidente, @ Ángel Gimeno minúscula 7J, 7 jaques. Esta mañana hablábamos de Podemos. Os pongo las ideas básicas de lo que hemos comentado y hoy hablaremos un poquito más. Hemos hablado estos días del Brexit, de que los secesionistas escoceses ya no se quieren largar del Reino Unido. Por algo será. Hablaremos hoy un poquito también de la globalización. Concretamente, de si la globalización es compatible con los desequilibrios que actualmente existen en el mundo. ¿Debe desaparecer el dinero si no tiene detrás nada respaldándolo? ¿Hay que acabar con la financiarización? ¿La relocalización de empleos ha acabado ya en el mundo y por qué? ¿El tanto por ciento del mundo de las finanzas en el PIB se puede mantener? ¿Por qué los ricos se oponen a los incrementos de salarios y a regularizar las finanzas? ¿Por qué los ricos se oponen a las quitas de deuda? Seguramente porque la élite alemana se beneficiaría de colonizar las deudas de Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda. La élite china se beneficiaría también si hubiera una ruptura del sistema monetario internacional. Sin dudas, se beneficiaría de dejar entrar empresas que tuvieran interés por tener una mano de obra barata. Hablamos este verano de la cancelación de deudas, del jubileo. Y aquí vamos a hablar de justicia. Mejor dicho, de injusticia, de la administración de la injusticia en España. No os voy a poner la nota que tengo aquí en el ordenador, porque sencillamente es un escrito al Consejo General del Poder Judicial para tratar de conseguir una de las cosas que a lo largo de estas últimas 2 semanas estoy intentando. Que el Consejo General del Poder Judicial, aparte de su misión de defender la independencia judicial de los jueces, tanto interna, digamos, por otros órganos superiores de la justicia, también externa del poder económico y financiero. ¿Hay justicia en España cuando se juzga a un banco como el Santander, como ocurrió en su día cuando se juzgaba al padre de los botines, a Botín? ¿Hay justicia en España cuando se juzga a un miembro de la familia real? ¿Hay justicia en España si todavía no hemos sido capaces de poder juzgar a Mariano Rajoy? ¿Hay justicia en España si un empresario tiene unas relaciones estrechísimas con el presidente del gobierno, con los sucesivos ministros de justicia, con algún fiscal general en el pasado, con algún miembro importante
del Supremo, incluso presidente de una sala en algún momento. ¿Es posible que haya justicia en España cuando alguien va a unos tribunales y se enfrenta, como periodista, por ejemplo, a Florentino Pérez Rodríguez? ¿Hay justicia? Esa es la gran cuestión de la justicia española. Y vamos a tratar de aclararlo en la medida de lo posible, utilizando los medios que tenemos a nuestra disposición. Lo primero, no lo olvidéis nunca. En España hemos sido denunciados por Europa, por el Consejo de Europa, sencillamente porque considera que en España no hay Estado de Derecho. No está mal, para empezar a hablar. Si en España no hay Estado de Derecho, porque según el Consejo de Europa no hay separación de los tres poderes, y lo que es más grave, no hay un poder judicial constitucional independiente, en realidad España tendría que estar fuera de la Unión Europea, porque es condición sagrada en los tratados de que España sea democrática, que en España exista un Estado de Derecho, que en España se pueda juzgar a cualquiera en los tribunales. Pues bien, todo eso, desgraciadamente, no lo vemos en España. Y fijaros el problemón que tenemos en estos momentos. A pesar de estar en funciones, Mariano Rajoy, que digo que debería haber sido procesado y puesto que no tenemos un proceso de impeachment, inventar algo parecido que podría ser que los partidos políticos de la oposición en aquel momento, hoy con más facilidad, los partidos políticos que superan en votos a Mariano Rajoy, presentaran en el Congreso de los Diputados la petición de dimisión de Mariano Rajoy por haber engañado a los españoles, por haber cruzado SMS con su tesorero Bárcenas, que en el fondo decían que Mariano Rajoy estaba, de alguna manera, completamente al tanto de todas las fechorías que había hecho Bárcenas a lo largo de los años. En cualquier país del mundo, Mariano Rajoy sería un cadáver político. En cualquier país del mundo, Mariano Rajoy hubiera sido juzgado. Todavía sería posible si PSOE y Podemos se entendieran y presentaran una denuncia contra Mariano Rajoy por haber mentido en el Parlamento y por tener relaciones especiales con Bárcenas, que de ser un presunto culpable o de llegar a ser incluso culpable, lógicamente Mariano Rajoy, por su estrecha relación con él y por depender y por tener una relación total en los manejos, sobre todo de la tesorería del PP, llevarían a que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tuviera que condenar a Rajoy. Esta es la realidad posible que en cualquier país del mundo se hubiera resuelto ya. Sigamos hablando. Digo una vez más, en España solo hay un poder. ¿Quién lo tiene? El que gana unas elecciones o el que, apoyado por otros, consigue la mayoría absoluta en el Parlamento. Estas son las reglas del juego. Por eso fue presidente de gobierno Mariano Rajoy la legislatura que va del año 2011 al 2015. Esta es la realidad. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando uno es presidente del gobierno en este país? Pues como sabéis, como el poder parlamentario, el legislativo, está conformado por diputados nombrados a dedo por el propio Rajoy o por delegación en los presidentes del Partido Popular en las distintas autonomías y capitales de provincia, pues entonces resulta que en el partido, o mejor dicho, en el Parlamento, tenemos unos diputados del Partido Popular que son como si fueran mudos, como si fueran ciegos, como si fueran sordos. En realidad lo único que tiene que hacer en ese Parlamento es, si el portavoz dice que hay que contestar que sí a una propuesta de ley, a lo que sea, un dedo. Si por el contrario
hay que ponerse en contra 2 de 2. Si desgraciadamente o afortunadamente se produce abstención, 3 de 2. Así funcionan los diputados del Parlamento español de todos los partidos políticos, con alguna excepción muy honrosa, pero excepción a lo largo del tiempo. O sea, el Partido Popular, los diputados del Partido Popular en el Congreso de los Diputados no pinchan, ni cortan, ni opinan, ni dicen nada más que lo que les dicen que hagan. Pero ocurre lo mismo con el Partido Socialista, y ahora ocurre lo mismo con Podemos, y ocurre lo mismo con los señores de Ciudadanos. Es decir, el Parlamento español no es un poder parlamentario, es como mucho una función a las órdenes, en este caso, del Poder Ejecutivo, y más que a las órdenes del Poder Ejecutivo, a las órdenes directas de Mariano Rajoy. Claro, es muy difícil pedirles a los señores del PP que voten la revocación o la condena seria a Mariano Rajoy por todas sus actuaciones a lo largo de los años y por haber permitido que el presidente del Partido Popular supiera, estuviera enterado, conociera e incluso participara de lo que se cocía dentro del Partido Popular. Partido Popular debería ser ilegalizado, igual que fue ilegalizada en Italia la democracia cristiana. Porque un partido que juega con las reglas marcadas, con las cartas marcadas, cuando un partido no respeta lo que la Constitución exige a los partidos, aunque de boquilla, si un partido no respeta la ley de partidos, si un partido se beneficia de financiaciones irregulares, ilegales, por conceder contratos a gente que no debería conceder, ese partido es un partido como ilegítimo, con seguridad absoluta, y en mi opinión debería ser ilegalizado. Cabe y es posible si se estruja el derecho penal y se estruja completamente la Constitución en las exigencias que pide a los partidos. Pero en fin, lo veremos quizás algún día. He dicho que Podemos y PSOE podrían plantear en la Sala Segunda del Supremo una denuncia o una querella criminal contra Mariano Rajoy por todos los hechos que hemos comentado y muchísimos más que corresponden a la actuación de Mariano Rajoy y al Partido Popular. Pero es cosa de ellos. Hemos dicho ya, pues, que no hay poder legislativo independiente, como no hay poder judicial independiente. Esto lo llevamos machacando todos los días. Pero el poder ejecutivo, pues, depende de Rajoy. Si un presidente de gobierno es como Rajoy, solo puede poner a su lado a sus amiguillos. Contra más cortitos, mejor, para que no le creen más problemas de la cuenta. Hemos vivido unos años en Europa en que Rajoy tenía muy poquito peso, por no decir nada. Menos cuando compareció en agosto en el Congreso de los Diputados ante los españoles y mintió a los parlamentarios cuando se le dijo que qué pasaba con los SMS que había cruzado con Bárcenas. Y como siempre, Mariano Rajoy, cuando le hablan de justicia, considera que él no se enteraba. Era el presidente del Partido Popular, antes el secretario general, pero no se enteraba de nada. ¿Recibía sobres? Sí, pero no se enteraba que recibía sobres. ¿Había sobres para todo el mundo? No, solo para algunos. Para bastantes, pero solo para algunos. ¿No se enteraba? No se enteraba, faltaría más. Dicen las malas lenguas que todo lo que se hacía en materia de retribuciones extraordinarias con dinero procedente de bajos fondos, eso no se enteraba. Bien, estamos diciendo claramente que en España no hay poder judicial, no hay poder ejecutivo, o sea, no hay poder legislativo, y el poder ejecutivo, como sabéis,
no ha cambiado prácticamente a lo largo de los tiempos, más que cuando actuaciones irregulares de ministros han obligado a sacarlos del gobierno. Unas veces con una excusa, otras con otra. Pero la realidad es que el poder ejecutivo también depende de una persona que es el presidente del gobierno. ¿Tiene alguna capacidad el rey con respecto al presidente del gobierno si este tiene mayoría parlamentaria? Absolutamente ninguna. El rey es como un florero, no mucho más, desgraciadamente. Otros dirán que afortunadamente. Pero la realidad es que el poder en España solo lo tiene el presidente del gobierno. Y no hay tres poderes, sino tres funciones, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, que hacen que en Europa digan que nosotros no tenemos un Estado de Derecho, lo cual es cierto, y tendremos que corregirlo en los próximos tiempos. Seguimos hablando de justicia, pero voy a dejar el tema mío, mi guerra particular con Florentino Pérez Rodríguez, para el final de la charla. Es inaudito lo que está pasando en España. Es inaudito cómo funcionan los medios de comunicación. Los artículos de prensa que se publican en los periódicos españoles son prescindibles más del 80%. Quiere decir que con la quinta parte de las páginas que se editan sobraría y bastaría. Y somos muy generosos al considerar que el 20% de los artículos que se escriben en la prensa española merecen la pena. Cierto es que la prensa internacional de Occidente funciona prácticamente con dos agencias o con dos grupos periodísticos, más o menos, no mucho más. Y por lo tanto, en Occidente hay mucha información idéntica que los periódicos por ejemplo, de Europa, publican casi en su totalidad, simplemente siguiendo las instrucciones de Murdoch, etcétera, etcétera. Luego, vivimos en una época en que no hay una prensa independiente. Lo que sí que es independiente, con un nivel más o menos alto, es Internet. Es cierto que el 90% de las cosas que se dicen en Facebook y Twitter no valen para nada. Pero algunas cosas sí que son ciertas y al menos vamos sacando poco a poco todos y cada uno de los casos de corrupción que hay en España. Una noche en 13TV, televisión que luego me separó porque decían que yo era demasiado bestia, que hablaba demasiado claro, que decir que el PSOE estaba muerto y que el PP iba a morir también, eso era una afirmación gratuita. Ya veis lo que hay en estos momentos. Una afirmación gratuita no, era la realidad cruda y dura. Que Mariano Rajoy no debía presidir el gobierno de España por sentido común, era una barbaridad. Que de Guindos, por ser presidente de Lehman Brothers en España, no debía ser ministro de Economía y Hacienda, lo dije 1000 veces en la televisión. Que el caso Bankia en España no se ha cerrado todavía y que hay que cerrarlo, y para cerrarlo hay que conseguir que la fiscal general del Estado saque a la luz ya definitivamente los emails que se cruzaron personajes siniestros como Blesa, como Rato, como el propio José María Aznar, como el hijo de José María Aznar, todos aquellos emails que ya nosotros conocemos y que sirvieron para cargarse a un juez, el Pidio, todos aquellos emails tenían su interés, pero el justo. Lo importante de verdad es lo que yo exigí en su día, y es que el fiscal general del Estado analizara uno por uno todos los préstamos fallidos en Bankia, todos los morosos, todos los fallidos, cómo se negociaron algunas condonaciones de préstamos. Eso lo tenía que analizar el fiscal general del Estado en cualquier país democrático del mundo, ya no digo en Estados Unidos. Sin embargo, aún estamos esperando que, ya que el fiscal general anterior no se atrevió, la fiscal general actual lo haga. Si no conocemos exactamente lo que pasó en Bankia, todavía perderemos muchísimo dinero en Bankia.
Y aunque el actual presidente de Bankia no acaba de darse cuenta de que es un funcionario público como la copa de un pino, funcionario público quiere decir es que es un presidente nombrado para una empresa pública que en este caso se llama Bankia, aunque sea un banco. Pues bien, Goirigolzarri, si tuviera un poco de vergüenza, nos ayudaría a los españoles a que conociéramos realmente qué pasó exactamente en Bankia y en Caja de Madrid y en la Caja Valencia, en la CAM, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía estamos esperando y algún día lo conoceremos. Para eso algo tienen que cambiar las cosas, sin dudas de ninguna clase. Poco a poco la vida avanza, poco a poco la injusticia se perfecciona. Desgraciadamente, como le dije a Maruenda un día, si los partidos políticos no han sido capaces de buscar una solución para tanta corrupción, quizás su amigo Mariano Rajoy debía salir a la palestra y decir un día: españoles, hemos sido lo más corrupto entre todos los políticos de la tierra. Hemos cometido errores de los que estamos avergonzados. Hemos cometido el pecado de la corrupción. Ese pecado que el Papa Francisco dice que no se puede perdonar. Hemos hecho barbaridades. Hemos denunciado a gente que no teníamos que denunciar. Hemos pedido prisión para gente inocente. Hemos presentado querellas falsas en los tribunales. Si la corrupción no tiene perdón, como dice el Papa, una querella falsa en los tribunales de justicia, en la que pides fianzas acojonantes para gente que no tiene recursos, llamémosle 30.000, 60.000, 120.000 y más euros, como un periodista que escasamente cobra 2.000 euros al mes, le puedes plantear una querella y encima, en mitad del proceso, le pides una fianza de 60.000, de 100.000, de 120.000 euros, cuando sabes que ese periodista estaba diciendo la verdad. Eso pasa en España. Y eso va todo ligado a esta forma de funcionar Bankia, Caja Madrid, los empresarios favoritos de Caja de Madrid, los empresarios aquellos de lujo que participaron en el capital de Caja Madrid y a cambio obtenían préstamos que no les deberían haber concedido nunca. He dicho que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Carmena, Cifuentes, deben ser auditados, para lo cual en el Ayuntamiento es muy sencillito. Basta con que Carmena nombrara una comisión de gente inteligente, muy preparada, experta, que sabe cómo funcionan las relaciones entre los ayuntamientos y los empresarios, que sabe cómo se hacen los contratos, se modifican, se amplían, etcétera, etcétera. Gente que sabe cómo se hacen las concesiones por X años. Gente que conoce perfectamente el funcionamiento de la maquinaria administrativa y presupuestaria. Carmena, Manuela Carmena, tienes la obligación de que si tu gente no está preparada en el ayuntamiento y los funcionarios no se prestan al juego, tienes que buscar en la vida civil gente honrada, honesta, experimentada y que ha demostrado que se preocupa por los ciudadanos. Tienes que poner en sus manos la posibilidad de colaborar con el ayuntamiento para hacer una auditoría de verdad, una auditoría que mejore 1000 veces las auditorías del Tribunal de Cuentas, que desgraciadamente también está interferido, que también está condicionado por la presencia de políticos entre los miembros de ese Tribunal de Cuentas. Es jodido España resolver, esta es la realidad. Pero si Manuela Carmena quisiera, en 6 meses sabíamos exactamente, por lo menos el 90% de los casos de corrupción que todavía no han salido a la luz y que se han producido en la época de Botella, la del café con leche, en la época de Gallardón, el amigo de Cobos, que por cierto sale en La Sexta, el amigo de Florentino Pérez Rodríguez, el amigo de los partidos de fútbol en el palco del Real Madrid,
en 6 meses sabríamos exactamente todos los casos raros, extraños de corrupción que ha habido en el Ayuntamiento de Madrid. Con Cifuentes es más complicada. Cifuentes es, como os he dicho muchas veces, una señora con muy poca preparación, sin estudios de ninguna clase, y que siempre está jugando a cada día a proponer alguna cosa, como decía el amigo portavoz del Partido Socialista, cada día un plan, cada día una actuación de cachondeo, cada día una actuación de despiste, cada día una actuación con los señores de Ciudadanos que no sabemos exactamente qué contiene. Pero lo que está claro es que Cifuentes defenderá con uñas y dientes que no se puede hacer una auditoría de los periodos de Ignacio González, de Esperanza Aguirre, ni de Gallardón. Lo gracioso es que podríamos ir más allá y hacer auditorías de la época hasta la de Leguina, ¿por qué no? Y nos encontraríamos con la sorpresa de que en aquellos tiempos también se funcionaba muy mal, muy irregularmente y había mucha corrupción en la Comunidad de Madrid. Pero de momento, el grave problema que existe se llama Ciudadans. El amigo Aguado, el caradura Aguado. El amigo de ir a los palcos del Madrid o del Atlético Madrid. El amigo de estar con gente con la que no debería estar para poder ser independiente políticamente hablando. Ciudadanos nos ha engañado pésimamente. Yo conozco gente por mi familia que ha votado a Ciudadanos pensando que era la solución. Pues hijos, os habéis lucido. Ciudadanos es peor que el mal. Ciudadanos no es nada, es un partido que además arrampló, traicionó, engañó, utilizó a gente que habían procedido de otros partidos, además muchos de ellos corruptos. Y ahí están, y ahí están. Rivera es un pobre fantasma con el que me gustaría debatir, para que supierais la diferencia que hay entre la gente que no está en política y la gente que está en política. Es que es repugnante y vergonzoso ver cómo en escasamente 2 años un partido político puede renunciar a cualquier tipo de principios y casarse con un partido corrupto. Es completamente inconcebible. Si Ciudadanos es capaz de pactar con el resto de partidos de la Cámara que no sean el Partido Popular y forzar a Cifuentes a analizar muchas de las decisiones de la propia Cifuentes, pero en las cuentas, en las operaciones que no se cuentan a nadie, en las operaciones que están por debajo de la mesa, y a la vez auditorías de toda la época de Esperanza Aguirre, en la que ha habido tantos y tantos casos de corrupción que parece mentira que haya todavía más. No tengáis ninguna duda. Lo que ha salido no es más que la punta del iceberg. Al juez Eloy Velasco le debemos mucho, al juez Ruz le debemos bastante, pero hay que seguir profundizando en el tema. Hay que hacer una auditoría completa de la Comunidad de Madrid de 2016 ahora a septiembre a cuando se constituye la Comunidad de Madrid, pero fundamentalmente los últimos 16 años, que son los años en que la corrupción campó sin respeto de ninguna clase por todas las áreas de la comunidad, especialmente las inversoras. También podemos ayudar a los amigos de Ciudadanos y a los amigos del PSOE y Podemos. Podemos ayudarles. Con una docena de personas competentes e inteligentes, podríamos ayudar a conocer perfectamente todo lo que ha pasado en la comunidad en los últimos años. Sacar la corrupción, sacar lo que se robó y posteriormente tratar de que se consiga que lo devuelvan. Tendremos que modificar la legislación. ¿Cómo se consigue en Estados Unidos? Me he puesto la gorrita del FBI porque es un organismo, una institución importante en Estados Unidos. El FBI no se corta. Cuando un tío roba o estafa 2.000 millones de dólares, y que se lo digan a los que han caído en manos del FBI, sin necesidad de ser terroristas, aunque esto es prácticamente terrorismo económico,
Esos tíos cantan, sueltan, dicen. Al final los 2.000 millones de euros, o casi la mayoría de los 2.000 millones de euros, se devuelven y se entregan a sus dueños. En Estados Unidos son un poco duros, ¿verdad? Utilizan, por ejemplo, la isla de Guantánamo para llevar a presos teóricamente terroristas que proceden de todas las partes del mundo. Muy discutible las actuaciones, sobre todo cuando en estados teóricamente independientes han permitido que Estados Unidos cogiera gente allí que se ha llevado para Guantánamo. Pero lo que es indudable es que en Guantánamo, como una nueva Inquisición del siglo XXI, los terroristas cantan todo lo que tienen que cantar, sueltan todo lo que tienen que soltar. Si han conseguido dinero, si los tienen en cuentas corrientes, lo devuelven. En Estados Unidos hay que reconocer que los ladrones tienen recorrido corto, porque si no terminan en esa especie de inquisición que se practica en Guantánamo. Y no es que me guste Guantánamo, pero lo que me gusta es que los ladrones devuelvan su dinero. ¿Cuánto dinero devolvió Roldán? ¿Cuánto dinero ha devuelto Granados? ¿Cuánto dinero ha devuelto Bárcenas? ¿Cuánto dinero han devuelto todos los tíos que han sido expulsados del Partido Popular? ¿Cuánto dinero han devuelto de los ERES en Andalucía? ¿Cuánto dinero se han devuelto de Valencia? ¿Cuánto dinero se ha devuelto de lo que se ha robado en Cataluña? ¿Cuánto dinero se ha devuelto de lo robado en Galicia? ¿Cuánto dinero se ha devuelto de lo robado en Extremadura, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, en Murcia? Ni siquiera el 1% de lo robado. Bueno, pues también habrá que resolverlo. No digo que la solución sea volver a crear en España una institución que no dependa de la Iglesia Católica. No digo que haya que crear exactamente una Inquisición. Pero lo que está claro es que hay que legislar de forma tal que los que roban devuelvan lo que han robado. Y mientras eso no ocurra, tendremos que considerar que lo que realmente pasa es que los que nos están gobernando apoyan en cuerpo y alma a los corruptos, porque son su propia carne. Esta es la realidad. Nieto decía, cortar la corrupción, complicado. Si cortas la corrupción en el Partido Popular, haces sangre desde la presidencia del gobierno hasta el responsable de la ciudad de Ceuta o de Melilla. No puedes cortar, sale sangre. Esta es la puñetera realidad de lo que vivimos en España. ¿Cuánto se ha robado en España a lo largo de los últimos, pongamos, 38 años? En mi opinión, y ahora voy a utilizar simplemente un dato de la Comisión Nacional de la Competencia, que se molestó en calcular cuánto podía ser lo que los aumentos de obra, las comisiones pagadas, lo que supone la recalificación de un tema urbanístico, lo que supone las 1.000 actividades que se han hecho que no se tenían que hacer, hacía una estimación de unos 30.000 millones de euros por año, que multiplicado por los 38 años de los que hablaba, nos encontraríamos que prácticamente más de 1 billón de euros, que son 2/3 de la deuda española. ¿Hay alguien que quiera recuperarlos? Faltaría más. El pueblo español, desde luego, lo desea, para no tener que sufrir ajustes, ni para tener que sufrir recortes en educación, ni en sanidad. Pero la situación es esa. En España, si solo hay un poder y lo ostenta una persona como Mariano Rajoy, o lo ostentó otra como José Luis Rodríguez Zapatero, quiere decir que en España hemos montado un sistema que funciona muy mal. Que el rey en estos momentos no sirva absolutamente para nada cuando en España hay incapacidad total para formar un gobierno, nos hace plantear si la monarquía tiene algún sentido en España. Ayer os decía que uno de los capítulos del libro primero de esa obra que hemos preparado, que se titula El infierno español, jaque al régimen, lo que allí decíamos es que es más que probable que la monarquía española muera con Felipe VI.
Su intervención ayer en Naciones Unidas deja mucho que desear. Estamos completamente en contra de que los temas de flujos migratorios, el atender, digamos, inmigrantes por obligación, porque lo deciden en Alemania, aunque tengamos lógicamente los sentimientos suficientes para considerar que hay que ayudar a gente que de verdad tiene serios problemas y que viene a España para comportarse como Dios manda, quiere decir respetar nuestra cultura, nuestras tradiciones, no tratar de crear mezquitas que adoctrinen a terroristas. No, el rey no puede hablar de un tema si no lo conoce ni lo domina, si no le pasará como Angela Merkel, que por sus ideas con respecto a los flujos migratorios, aquella Angela Merkel que abría los brazos y decía, todos para Alemania, todos para Europa, que ya los colocaré yo. Esa Angela Merkel está hoy muerta políticamente y entrará a formar parte del cementerio donde reposan los políticos que traicionaron a sus propios políticos, a sus compañeros de política, a sus jefes de política, a los que la promocionaron, y duermen el sueño eterno por haber traicionado los valores de todo un continente y de un país. Esta es la realidad de Merkel, que se ha cargado definitivamente Europa. Ya a los que os digan que vamos a hacer más Europa, decirles que mienten. A los que alguna vez dicen que con una política, o sea, que creando una unión fiscal en Europa podríamos salir adelante, mienten. Ahora lo que tenemos que hacer y decir todos para que sepamos dónde estamos es que en estos momentos hay media docena de bancos europeos sistémicos completamente que se pueden cargar Europa, sin dudas de ninguna clase. El más grande de todos, por descontado, el Deutsche Bank, que sigue, lógicamente, con unos problemas irresolubles y al que se va a volver a sancionar una vez más porque ha cometido tal cantidad de fechorías en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en Reino Unido y en todo el mundo en general, que la lógica es que el Deutsche Bank desaparezca de circulación antes o después. Ahora bien, ¿cómo se hace desaparecer un banco que tiene un agujero potencial que puede oscilar entre 50 billones de euros, por ejemplo, o 500? No olvidéis que la economía europea, la eurozona, son escasamente 15 billones de euros, que el Banco Central Europeo tiene un balance con 3 billones de euros, que ahora va aumentando con las políticas de quantitative easing hasta casi 5 billones, pero ¿cómo coño tapas un agujero de 55 billones de euros, Draghi? Será hora de que nos lo cuentes, porque han tenido que contarlos en Estados Unidos y en el Reino Unido para que nos enteráramos. Bien, nuestros políticos tienen que decirnos claramente que la situación de Alemania es tan grave, la situación de Francia algo menos, pero también, que nos tienen que decir cómo nos van a resolver la papela de tener por ahí más o menos 100 y pico de billones de euros que prácticamente garantizan una explosión nuclear más bien antes que después. ¿Por qué los políticos no nos dicen qué coño van a hacer? ¿En qué medida podríamos separarnos nosotros de Francia y Alemania, sobre todo de Alemania? ¿En qué medida España se podría aliar con otros países? El Reino Unido, los nórdicos, los países no islamistas radicales del norte de África, nuestros amigos de América, de Brasil, de Venezuela, de México, de Chile, que nos escuchan en este Periscope. ¿En qué medida esas alianzas nos permitirían soltarnos de Europa? Europa está muerta, esta es la realidad, y lo malo es que hasta hacer turismo, que era para lo que valía, en estos momentos también se convierte en un problema, porque hay gente que está esperando que pasemos despistados por ciertos barrios de Bruselas, o de Suecia, o de Noruega, o de Alemania, y nos den un cachiporrazo que nos manden para el cementerio. El turismo se ha convertido ya en un tema completamente difícil, incluso para los que amamos la Europa de siempre, la Europa culta, la Europa del cristianismo, del protestantismo, del calvinismo, etc.
esa Europa que nos gustaba tanto, esa Europa que intentó que no hubiera nunca más guerras en Europa, en estos momentos lo tiene muy crudo. Lo más feo y desagradable que he visto de Merkel en los últimos años fue el acto del túnel de San Gotardo, como recordaréis, el túnel que pasa a través de los Alpes. Aquel día lo que hizo Merkel fue un ejercicio de masonería burda. Estuvo viendo allí mismo con Renzi al lado y Hollande en el otro lado, otro masón que hoy hablaba en Naciones Unidas, un presidente que ha sido terrible para Francia y que en su puñetera vida volverá a gobernar. Los tres juntitos estuvieron viendo un acto en que el demonio, el macho cabrío, era impresionante verlo, subía a la montaña dando a entender que lo que los humanos normales de España, de Italia, de Austria, de Polonia no sabemos hacer, que es ganarle la batalla a la tecnología, sí que lo podía hacer el diablo encarnado en el macho cabrío que estaba en aquella obra de teatro alemana que tanto le gustaba a Merkel. Aquel día para mí Merkel murió para siempre. Y aquel día para mí, todos aquellos que creen que Europa debe defender sus valores empezaron a tener cada vez más sentido. En España somos burros a lo bestia, en cuestiones de política y en cómo tratamos el tema de la inmigración islámica peligrosa. El Partido Popular, en el fondo, son un puñetero desastre. Lo único que han hecho bien es la corrupción, pero no para resolverla, sino para aumentarla. Pero en materia de flujos migratorios y demás, nada de nada. Si te descuidas, incluso el que tú consideres que no es bueno que los islamistas radicales se eduquen en las mezquitas y que después de ir a Siria vuelvan a España y no pase absolutamente nada, eso, con todos los respetos, va contra la lógica. Y como va contra la lógica, lo tenemos que impedir. Porque el Islam, no hay un Islam y otro. No, el Islam es el Islam de Mahoma. El Islam es que el Estado tiene que ser lógicamente islamista. Los imanes, la UMA, tiene que controlar la vida política. Ese Islam nosotros no lo necesitamos en España porque ya lo vivimos 8 siglos. Nos costó muchísimo echarlos, pero lo conseguimos. Es lo mismo que tenemos que conseguir con la corrupción. Acabar con la corrupción y a la vez conseguir que devuelvan el dinero robado. Es más fácil de lo que parece. Solo hay que legislar como Dios manda. Y de paso, hay que tener en la administración gente honrada. Y hay que tener sistemas de control. Pero sistemas de control que lógicamente se puedan realizar. Porque si una sola persona como Mariano Rajoy con su incompetencia es el que manda en España, es imposible que tengamos confianza en la justicia. Completamente imposible. Luego esto tiene que ir terminando. Mis últimas palabras para PSOE y Podemos, lo que yo pienso. PSOE y Podemos, hoy por hoy, tienen que pensar ya muy seriamente en un pacto de Estado. La cosa está tan mal en Europa que cabe la posibilidad de que se lleve adelante a pesar de la oposición de los Paje, el presidente de Extremadura, el pollo Rubalcaba que va al palco del Real Madrid. Todo ese tipo de gente, incluso Susana Díez, que al final terminará siendo afectada por los seres, digan lo que digan, el PSOE se tiene que plantear que en estos momentos de la historia de Europa va a caer Merkel, va a caer Hollande, va a caer Renzi, y todo va a cambiar mucho, porque el neoliberalismo en Europa, versión, digamos, siglo XXI, ha fracasado estrepitosamente y ya no tiene ninguna posibilidad de seguir adelante. Antes o después, Europa se desmembrará. La gente irá saliendo poco a poco, primero del euro y después de Europa, porque el Reino Unido nos ha dado un gran ejemplo. Pero digo, Podemos y PSOE se tienen que plantear unirse. Y lo digo desde la perspectiva que no creo yo en los partidos políticos actuales, en ninguno, ni los viejos ni los nuevos. Pero, sin embargo, Partido Socialista
del que formamos parte unos cuantos años, y Podemos, del que también formamos parte, a los dos les recomendaría que vayan pensando en cómo se puede hacer una regeneración total de ambos con el sacrificio de los dos y entrada en el cementerio de los partidos políticos llenos de partidos que no fueron capaces de defender los ideales de sus votantes y que en muchos casos además les traicionaron. El PP, el PSOE y Podemos tienen que hacer una refundación. Tienen que crear un nuevo partido entre ambos. El Partido Comunista tiene que quedar fuera indefectiblemente porque no se puede ir con el Partido Comunista a arrastras, porque en realidad termina siendo arrastras tú. El Partido Comunista fracasó. Fracasó en el socialismo real de la Unión Soviética en su día y fracasó allí donde estuvo, también en España. El Partido Comunista tiene muy mala prensa. Aquel anticapitalismo primitivo de los años 50, 60, 70, pero sobre todo los 70, que en el fondo es el anticapitalismo que defiende el amigo Urbán, como he dicho otras veces, ese no lleva a ninguna parte. Ni el Partido Comunista, ni el anticapitalismo de Urbán. El socialismo democrático está muerto también. Luego tenemos que hacer algo distinto. Ya sé que a la gente le gusta hablar de izquierda y de derecha. Ya lo sabemos, ¿cómo no lo vamos a saber? Pero no se trata de izquierda, de derecha, ni siquiera lo que estos 2 últimos años ha hablado tanto, los de abajo contra los de arriba. No, es mucho más lo que tenemos que hacer. Hay que dar un paso más. PSOE y Podemos tendrían que conformar un partido transversal en el que las ideas bases de un proyecto postcapitalista, y digo postcapitalista porque tendrá que tener un Estado en el que haya estructuras capitalistas y estructuras postcapitalistas, deben intentar entenderse y crear un partido con un gran proyecto de postcapitalismo para España, que no quiere decir hacer planteamientos radicales, ni quiere decir que hay que quemar iglesias, ni quiere decir tampoco que tengamos que respetar a cardenales y obispos que cometen verdaderas barbaridades. No, pero sí que hay que conseguir un partido transversal con la gente más inteligente que pueda haber en España y que nos ayude claramente a conformar una mayoría social en que las clases medias, medias bajas, medias altas, que están a punto de ahogarse, sean recuperadas, al igual que todo tipo de profesionales independientes que normalmente no han jugado a la política, pero que pueden aportar mucho a ella. Y hay que contar con los jóvenes, por descontado. Y hay que contar con los maduros, que tienen en juego y en riesgo en estos momentos sus jubilaciones. Hay que hacer un partido en España que tiene que ser transversal, ni de derecha ni izquierda, sin comunistas ni anticapitalistas. Tiene que ser un partido que consiga encontrar, que nos permita en el fondo hacer el germen que necesita Europa para salir adelante. En fin, amigos, mañana seguiremos hablando fundamentalmente de economía y por la tarde de mis escritos al Consejo General del Poder Judicial para que investigue y castigue a todos aquellos que han cometido errores graves en los últimos tiempos. Mañana hablaremos bastante del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, por descontado, del Reino Unido y de la central, digamos, de balances de derivados, de la central, en realidad, la Cámara de Compensación de Derivados, que siendo de toda Europa, sin embargo, siguen ahí en el Reino Unido, y hablaremos de las tonterías de presidentes de comunidad como Paje, como el de Extremadura, como Cristina Cifuentes, que Dios los concibió, pero no para la política, y que por eso mismo, si fueran honestos y honrados, la dejarían para siempre. Desde Madrid, en este cubículo en el que hay información de todo lo que pasa a nivel mundial,
Saludos a todos, amigos. Ángel Jimeno. Buenas tardes.